Bien, vamos a un tema internacional que por supuesto nos sigue preocupando. Ucrania informó de una nueva operación de intercambio de prisioneros con Rusia. Se trata del quinto intercambio acordado con el Kremlin desde que comenzó la invasión de Vladimir Putin. Para analizar este tema vamos a tomar contacto con el analista internacional, consultor y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, un agrado saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Moscú anunció que se está realizando este plan de liberación de las autoproclamadas, además, repúblicas populares, ¿no? ¿Cuál es la importancia, primero, del Donbass, antes de hablar de este intercambio que se está produciendo entre prisioneros de guerra? A ver, hay dos zonas que son relevantes. Una en Donbass, que corresponde a dos provincias, Donetsk y Lugansk, que inicialmente declararon su independencia de Ucrania, y esa independencia solamente ha sido reconocida por Rusia, que es lo que lleva a que Rusia use ese argumento para invadir Ucrania a finales de febrero de recién pasado. Esas provincias son muy relevantes porque son provincias prorrusas, son provincias que desde el punto de vista económico, industrial, son muy relevantes tanto para Rusia y obviamente para Ucrania. Ahora, Y ellos son hablan zonas, ruso. perdón, Ellos hablan ruso, ¿no? sí, hablan ruso Y, y- mayoritariamente. y es una población que en el fondo adhiere más a Rusia que a Ucrania. Ellos no quieren ser parte de Europa, porque acá también es importante que al anunciar esta ofensiva que se va a concentrar en el Donbass, donde gran parte del ejército ruso va ahora a apostar por ese lugar en específico, hay ciudadanos que dicen, no, nosotros lo vamos a defender, vamos a luchar, que es algo que hemos visto en general en Ucrania. Pero ¿podría cambiar el panorama en esta región en particular? Sí, por lo menos en parte importante de esa región donde hay mayoría prorrusos, como tú bien decías, que hablan ruso, Claro. y que si bien es cierto no quieren ser parte de Rusia, pero se sienten mucho más cómodos siendo como socios de Rusia que estando en Ucrania. Ellos quieren la independencia de Ucrania. Acá hay varios temas que como son relevantes, no solamente lo económico, industrial que señalábamos, sino también el hecho de que hay ahí grupos que son más bien nacionalistas, que es lo que acusa efectivamente Rusia, y es la razón por la cual Rusia argumenta de que va a proteger a a la población de toda la zona de Donbass. Ahora, en esta zona, mientras nosotros conversamos, los ataques sobre la zona de Donbass, que se ha convertido en un objetivo principal para Putin, se han intensificado muchísimo, y de ahí que los corredores humanitarios probablemente no vayan a funcionar como se esperaba. Sí. Ahora, la verdad es que nos podemos preguntar hasta dónde escala esto. Obviamente que es un conflicto que no ha parado, que se ha agudizado, lo vemos a través de redes sociales, hay testimonios tremendos, hemos visto, literalmente visto, cómo matan a civiles que van caminando por la calle, niños con sus mamás, que claramente avisan o previenen a los soldados que ellos no están peleando, que simplemente se están trasladando. Y de todas maneras los matan a sangre fría, ¿no? Hay gente que ha tenido que enterrar a sus hijos familiares por ahí en algún jardín antes de poder darles una correcta sepultura, en un ataúd, etcétera. Y a pesar de que, claro, la cobertura mediática ha viajado, o sea, ha bajado, porque no podemos estar todo el día en una transmisión continua, como eran los primeros días del ataque, la verdad es que esto ha seguido recrudeciendo y recrudeciendo, y nos preguntamos hasta cuándo se puede llegar. Las imágenes de destrucción son impresionantes, además de las bajas humanas, por supuesto. Efectivamente, como lo que ha hecho Rusia es bajo un concepto de guerra convencional, usando el mayor poder de armamento y de fuego que tiene, generar la destrucción, que es lo que genera un efecto psicológico en la población ucraniana, en los soldados ucranianos, que efectivamente Rusia está exigiendo que se rindan, no solamente en la zona de Donbass, sino también en Mariupol, y eso no ha sucedido. Y es efectivamente esa resistencia de los soldados ucranianos que están recuperando, intentando recuperar la zona de Donbass, la que está generando una tragedia humanitaria que yo diría indescriptible, tal cual tú lo señalas, y que va a tener un costo no solamente humano o humanitario, sino que un costo como social muy relevante para Ucrania, también para Rusia y por supuesto para las fuerzas militares que están desplegadas allí. Lamentablemente tenemos una situación donde ya podemos hablar derechamente de crímenes de guerra, puesto que lo que se está haciendo Rusia es un bombardeo
yo diría, incesante, sin diferenciar lo que son objetivos militares y civiles, y eso está aumentando considerablemente la cantidad de fallecidos. ¿En qué podría terminar todo esto? Porque, bueno, hemos visto obviamente la intransigencia de Vladimir Putin. Al principio se hablaba de muchas negociaciones, el presidente de Francia encabezaba varias de estas, pero se ha perdido esa comunicación. Vemos que siguen avanzando, estamos hablando efectivamente de crímenes de guerra, lo decíamos también al principio de todo esto. Claro, los rusos en algún minuto iban a empezar a reclamar también, por supuesto, a su presidente cuando vieran los soldados muertos regresando a su territorio, ¿cierto? Por esta guerra a la cual muchos no sabían ni siquiera que iban o que iba a tener esta magnitud. La comunidad internacional lo puede condenar, pero sabemos que llegan hasta ahí. ¿Qué puede terminar pasando con una Ucrania donde gran parte del territorio está destruido, donde estamos viendo que muchas personas han tenido que abandonar su país y bueno, sin saber si es que van a poder volver o al menos en el corto o mediano plazo claramente no? No, efectivamente, como esta guerra tal cual hoy día está redefinida por Putin para concentrarse solamente en la zona de Mariupol y lograr la conexión entre Crimea, digamos, y toda la zona de acceso al Mar Negro y al Mar de Azov, hoy día está concentrada también en la zona de Donbass. Y ese objetivo político que tiene Vladimir Putin no solamente va orientado a controlar toda esa zona, asegurar la independencia de las dos provincias que la han declarado, pero también está quizás en el último intento por generar un espacio de negociación con Occidente. Y ese espacio de negociación con Occidente no es solamente con Ucrania, sino que es con Estados Unidos, con la OTAN, con la Unión Europea. Y en esa perspectiva el tema se hace cada vez más complejo a nivel internacional, porque cualquier situación de negociación que lleve a un alto al fuego o retiro eventualmente las tropas de Rusia, supone también tener la consulta con China, con India y por supuesto con los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además que van cambiando las condiciones de esta negociación, porque al principio se hablaba de un Vladimir Putin que, bueno, estaba ejerciendo un ataque que no era contra los civiles, supuestamente, que no se iban a acercar a las grandes ciudades, que había un territorio en particular que estaba siendo atacado, o más bien que se lo querían tomar. Pero no se hablaba de una ofensiva propiamente tal, con bajas civiles, etcétera. Esta situación ha cambiado dramáticamente. O sea, ¿cuán dispuesta puede estar la comunidad internacional a dialogar de igual a igual con un Vladimir Putin que ya es responsable de todas estas muertes? Efectivamente, Vladimir Putin va a ser responsabilizado por todo ello y lo que está haciendo Vladimir Putin ahora es presionar bajo la idea de mantener la ofensiva cada vez en términos mucho más potentes, con mucho más víctimas civiles y más destrucción, para poder obligar, supuestamente, a Occidente a sentarse a negociar. La respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea, incluso en declaraciones dadas hace pocas horas atrás, señalan claramente de que le van a seguir pasando armamento a Ucrania, van a seguir manteniendo el soporte para que Ucrania pueda frenar o pueda evitar justamente el avance de las tropas rusas, como ha pasado hasta ahora. Y en esa perspectiva, la apuesta de Occidente es que Rusia no va a tener otra opción, dado el costo económico que esto tiene y el costo humanitario, que rendirse y buscar una negociación que no va a ser acorde a los objetivos de Putin, sino conforme a los objetivos de Occidente. Y eso no se ve fácil, puesto que Putin está dispuesto a asumir todos los costos, a pesar de la crítica interna que pueda tener en su círculo más cercano. ¿Y qué consecuencias puede tener, en definitiva, Vladimir Putin después o incluso durante todo esto? Vladimir Putin se enfrenta primero, una vez que termine las acciones militares y se llegue eventualmente a una negociación, que a mi modo de ver no serían de menos de 3 meses, evidentemente va a tener que asumir todo el costo interno y establecer un mecanismo, ya sea para poder tener un gobierno mucho más concentrado en su persona, no renunciando, o abrir un espacio de transición para dejar el poder y buscar a otro dirigente ruso que sea creíble para Occidente y llevar adelante la mesa de negociación que probablemente lleve a cabo una vez que se establezcan las condiciones para el alto al fuego y retiro de tropas. Pero ser juzgado por crímenes de guerra, ¿no? Sí, bueno, digamos, puede ser juzgado por crímenes de guerra, pero consideramos que Rusia, como al igual que Estados Unidos, no son parte de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, ello no es óbice para que efectivamente se le acuse, pero va a ser un proceso que va a durar, yo diría, varios años en términos de poder establecer la responsabilidad que tendría efectivamente Putin, porque antes van a pasar todos los generales o jefes de fuerza que cometieron las atrocidades a las cuales hemos hecho referencia. Ahora, la comunidad internacional va a seguir presionando no solamente para, por supuesto, liberar al pueblo ucraniano, ¿no?, de toda esta pesadilla, pero también porque todo el mundo, nosotros también estamos resintiendo las consecuencias económicas que tiene este conflicto.
Efectivamente, y tú lo has dicho muy bien, Vladimir Putin con la ofensiva, digamos, sobre Donbass y sobre Ucrania, está haciendo ver de que mientras más guerra haya, más efectos negativos hay para todo Occidente y menos legitimidad en la acción que está haciendo Occidente liderada por Estados Unidos. Esa apuesta, que finalmente afecta a todo el mundo, aparte de Rusia, con todas las sanciones que tiene, ese es lo que hoy día está sobre la mesa, más allá de las operaciones militares que se llevan en Ucrania. El tema está es si efectivamente Vladimir Putin puede presionar a Occidente para poder tener un diálogo distinto al que ha habido hasta ahora, incluyendo este escenario de guerra, o simplemente Rusia debería arrodillarse frente a Occidente. Es más o menos esa sería la síntesis de lo que estamos viviendo hoy en día. Exacto, y no es muy de la personalidad de Putin rebajarse a Así eso, es. ¿no? Ahora, ¿qué rol va a jugar China? Porque al principio se vio un Vladimir Putin dispuesto a ceder en ciertas cosas por la presión de Xi Jinping. Ahora, bueno, por supuesto que después de todo este tiempo de conflicto, ¿qué tan relevante puede ser lo que diga el país asiático? No, va a ser muy relevante y lo más probable es que lo que diga el país asiático no sea público, sino que sea parte de negociaciones reservadas. Efectivamente, para China, mientras se mantenga esta guerra, los objetivos a largo plazo que tiene China se ven afectados. China quiere ser la plataforma industrial que surta al mundo de aquí al 2030 y concretamente al 2049. En la medida en que las operaciones comerciales y económicas a nivel global se vean afectadas por la guerra, los objetivos chinos claramente se ven también afectados. En ese sentido, entonces, China puede ser parte de la solución, pero eso significa resolver primero la negociación de China con Estados Unidos en términos de lo que son los semiconductores, propiedad intelectual y los temas que tienen atrapados justamente esta negociación. Por lo tanto, si China va a participar a favor de una solución, va a ser cuidando sus intereses y no los de Rusia. Y en ese sentido, digamos, China va a tener que negociar primero con Estados Unidos y luego, digamos, ofrecerse para cooperar a que Rusia esté dentro de un determinado escenario, un determinado rol dentro de la comunidad internacional, que no sería el que pretende Rusia. Rusia quiere estar Claro. de igual forma sentado con todas las potencias y es justamente lo que no quiere Estados Unidos. Ahora, Guillermo, liberando, entre comillas, militarmente el Donbass, o sea, se desescala el conflicto, ¿qué es lo que pasaría ahí? A ver, ahí, digamos, si Rusia logra tomar el dominio de Donbass y la zona de Mariupol, efectivamente, y si quiere sentar a negociar, significa que Ucrania debe aceptar la pérdida de esos territorios. La pérdida de esos territorios, además de la otra exigencia de Rusia de que Ucrania no entre a la OTAN o la Unión Europea, significaría reformas constitucionales y obviamente una situación muy difícil para el presidente Zelensky en términos de hacer algún tipo de referéndum de cambio constitucional en estas condiciones de guerra que tiene en su territorio. Y en ese sentido, no basta entonces solamente que Zelensky esté dispuesto a ceder esos territorios para encontrar la paz, sino que a su vez también debe enfrentar el proceso político interno que se le va a cuestionar en torno a todo el costo de vidas que ha tenido para la Fuerza Armada ucraniana y la civilidad ucraniana para ceder territorios que finalmente quedan en manos de Rusia. Claro. Antes de que se produjeran estos primeros ataques que nos sorprendieron durante la noche chilena, digamos, más cerca de la madrugada y la mañana ucraniana, lo que se analizaba con los expertos era que era poco probable que se materializara un ataque, que esto se concretara realmente. Estábamos acostumbrados a las amenazas de Vladimir Putin, a las negociaciones con Estados Unidos, que a veces eran algo fructíferas y luego reculaban, etcétera. Pero ahora, y sobre todo conociendo que Vladimir Putin va por eso y que no le importa, ¿cuánto podría durar este conflicto que la verdad es que era bien inesperado, ¿no? Sobre todo a estas alturas, geográficamente también donde está ubicado, a pesar de que sabemos que estaba este territorio en conflicto ya desde el 2014, pero ¿cuánto se podría perpetuar? Uy, digamos, es una pregunta que es básicamente hipótesis en términos de respuesta. Dado de que Zelensky no va a renunciar, que sería el objetivo de Rusia para poder colocar a otro presidente con el cual negociar, es esperable de que la probabilidad de que las operaciones militares disminuyan o finalmente hay un alto al fuego, yo lo estimo en no menos de 3 meses, considerando otras experiencias internacionales, Afganistán, Siria. Le vamos a instalar ahora una zona de paz
para luego negociar si las tropas rusas se quedan en Ucrania o retornan completamente a Rusia y devuelven la zona de Donbass y Mariupol hacia Ucrania, no son menos de 3 meses o 6 meses para poder esperar algún tipo de solución. Eso significa que por 3 o 6 meses más o el resto del año, la economía mundial va a estar dependiendo de lo que pase justamente en Ucrania, y eso va a tener un efecto inflacionario y un efecto económico y financiero bastante importante para todo Sin el resto duda. del mundo. Y es que Exacto. justamente lo que estaría esperando Vladimir Putin. Exacto. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Quizás otro día, Guillermo, podríamos analizar cómo se ha erigido también esta figura de Volodymyr Zelensky, ya que mencionábamos su nombre, ¿no? Porque ahí ha habido un fenómeno también muy interesante. Muy bien, Guillermo Holzman, consultor y académico de la Universidad de Valparaíso, analista internacional, por supuesto. Muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias, igualmente, Claudia, que esté muy bien. Chao. Chao.